Tasco linchan a personas presuntamente implicadas en el feminicidio de la niña Camila. Muere en accidente aéreo Juan Carlos Montes de Oca, coordinador político de la campaña del morenista Eduardo Ramírez. Dan luz verde en Israel para la extradición de Andrés Roemer. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. De Tasco de Alarcón, Guerrero, lincharon a la y los presuntos asesinos de Camila. Una turba enardecida agredió este jueves a una mujer y dos hombres acusados del secuestro y asesinato de Camila Gómez, una niña de 8 años en Tasco, Guerrero. La menor desapareció el 27 de marzo mientras se dirigía a casa de unos amigos. Desafortunadamente, su cuerpo fue localizado la madrugada de este jueves. Gracias a las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se pudo conocer la identidad de los responsables. En la grabación se aprecia a este hombre cargando una bolsa negra de plástico en cuyo interior se presume iba Camila. La bolsa fue abandonada en la cajuela de un taxi marcado con el número 14. Posteriormente, el vehículo fue abordado por el hombre y una mujer que llevaba una canasta con ropa. Las autoridades de Guerrero confirmaron la muerte de la mujer, identificada como Ana Rosa Díaz Aguilar, quien se presume sería la asesina de la niña Camila y quien falleció a consecuencia de los golpes que recibió por parte de la comunidad. Mientras el pueblo hacía justicia por su propia mano, el cuerpo de Camila era velado en Tasco. Los dos hombres que lograron sobrevivir permanecen hospitalizados con graves lesiones. En tanto, la Fiscalía del Estado prometió justicia para Camila. Para Milenio Noticias, Jorge Martínez. Circulan varios videos en las redes. Son imágenes fuertes, sensibles. En uno de ellos se observa la golpiza en contra de la mujer acusada de asesinar a Camila. En otro momento hay hombres que patean de esta manera a una persona también presuntamente culpable, así como la cámara de seguridad donde se ve que Camila habría sido trasladada a la cajuela de un taxi, si es que en la bolsa negra iba ella. También las imágenes lo veíamos de cómo un grupo de hombres logra volcar el taxi como forma de protesta. Esto fue lo que dijo para Milenio Televisión Mario Figueroa, alcalde de Tasco. Porque gracias a la policía municipal se detectó al vehículo, como usted lo mencionaba, al taxi. Gracias a la policía municipal, desgraciadamente no se había hecho una denuncia. Y desgraciadamente la Fiscalía tardó en sacar esas órdenes de aprehensión y de cateo. No estaban a las narices. Nosotros tenemos todo un territorio que proteger. Desgraciadamente no contamos con el suficiente equipo, los suficientes policías, y para cubrir todos esos, nada más dejamos aquí en Tasco 2 patrullas. Empezaron a rociar de gasolina y desgraciadamente si nosotros evitábamos que quitarle a esas personas, ya había personas que iban a prender, hubiese sido peor. Desgraciadamente la turba era mayor y los policías eran pocos. Nosotros como protocolo debemos de llevar los protocolos y pues nosotros queríamos también estar resguardados en el hospital. Si la llevamos al hospital no sabíamos la gravedad. Ahí no somos policías, no tienen los conocimientos de un doctor. Hay de resguardarla de la turba. Si la llevamos al hospital, la turba se iba a ir hacia el hospital.
y en el hospital no teníamos cómo proteger. Me mentiría si yo le dijera dónde murió. Lo que sí sé es de que después de que se entregó, después murió. No les sabría decir dónde. Y la Fiscalía de Guerrero emitió un comunicado, señala que ya inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en contra de Camila. Por otro lado, también inició una investigación por el delito de homicidio calificado contra Ana, la mujer que murió luego de ser linchada por pobladores de Taxco. Doroteo Eugenio Vázquez, secretario de Seguridad Pública de Taxco, dijo que las autoridades cumplieron con lo que les correspondía. Desde el momento que nosotros tuvimos el hecho de la noticia que estaba ocurriendo, pues nosotros nos apersonamos y dando indicaciones pues a nuestro personal bajo nuestro mando de permanecer en la búsqueda y localización de la menor que supimos que la niña respondía al nombre de Camila. Mas, sin embargo, la familia, apoyada por grupos de la ciudadanía, referían de que pues estaban en el interior de una casa que era propiedad pues de sus papás. Me refiero a la hoy Oxisa, que respondía al nombre de Ana Rosa Aguilar Díaz. Y en ella pues obviamente fue pues golpeada por la multitud, fue extraída de su domicilio, toda vez que pues las autoridades que estábamos coordinados desde un principio que tuvimos conocimiento de este hecho lamentable, pues cada quien asumió su responsabilidad como lo marca el artículo 21 constitucional. Pues obviamente sabemos que al Ministerio Público y a la Policía Judicial pues les incumbe la investigación, y nosotros como Policía Preventiva Municipal pues obviamente la prevención del delito. Sí. Es lo que encuentro. En Sinaloa, una riña entre varios reos al interior del penal estatal en Culiacán dejó como saldo 3 personas lesionadas, una de ellas con heridas de gravedad por arma punzocortante. La policía estatal ingresó al módulo donde se desató la riña. Los lesionados fueron trasladados al hospital. En un canal de aguas negras en Ecatepec, Estado de México, fueron localizados restos humanos. Restos humanos fueron localizados flotando en el canal de Cartagena, en Ecatepec, Estado de México. La mañana del jueves, los habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio reportaron a la policía municipal que una pierna estaba flotando en el banco de aguas negras. Los uniformados se trasladaron a la esquina de la avenida Canal de Cartagena y Francisco Villa. Ahí también arribaron elementos de rescate urbano, quienes colocaron una escalera y, apoyados con el equipamiento necesario, realizaron el descanso y posteriormente sacaron la extremidad. Al continuar con los trabajos, los equipos de emergencia encontraron una bolsa negra con otra pierna, es decir, el resto de la extremidad pélvica, la cual colocaron sobre un camino de terracería. El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó a los peritos el levantamiento. Apenas el pasado 23 de marzo, en este mismo lugar, fue encontrado flotando el torso de un hombre dentro de una bolsa negra de basura. Serán los servicios periciales quienes dictaminen si ambos hallazgos pertenecen a la misma víctima. Con imágenes de Hermidio Serrano e información de Osvaldo Müller, Telediario, Estado de México. En Comalcalco, Tabasco, un nuevo grupo delictivo autodenominado Antibarredora abandonó el cuerpo de un hombre junto a un narcomensaje dirigido a 2 presuntos integrantes de la célula criminal La Barredora. En Veracruz, extorsionadores entregaron una nota a un pequeño hotel ubicado en el centro de Coatzacoalcos. Se puede leer que exigen 50,000 pesos mensuales, trabajar con polleros y dar supuesto alojamiento a migrantes secuestrados. Si no cumplían, amenazaron con quemar el hotel. Óscar Valderas, colaborador de Milenio, gracias querido Óscar por estar con nosotros.
Buenas noches, Elisa, pero malas noches también para el país, ¿no? Muy, muy impactante lo que ha sucedido hoy en Taxco Guerrero y en general en la República Mexicana. Comentábamos hace un momento y decías, demasiado México para un día, ¿no? Sí, no sé, el auditorio seguramente ha escuchado este concepto que luego repetimos, Pax Narca. Sí. Y lo que ha pasado en Taxco me parece que es un ejemplo de esa Pax Narca. Cuando llega el cártel de la Nueva Familia Michoacana, lo hace con una exigencia muy particular. Todos los delitos del fuero común, de eso no se encarga el crimen organizado. Sí. De los delitos del fuero federal, de esos que se encargue el Estado y que no vea lo que estamos haciendo. En otras palabras, a los raterillos, a los secuestradores, a los que roban casas, a los que asaltan, a los que roban transporte público, el cártel asume la labor de la policía municipal y va contra ellos. Pero a cambio, los delitos como tráfico de armas, narcotráfico, tráfico de migrantes indocumentados, extorsión en modalidad de delincuencia organizada de pandilla, ahí sí entonces que no nos metamos, ¿no? Por eso, durante tanto tiempo, la gente en Taxco no acude a la policía para denunciar delitos, porque la policía francamente es inoperante. ¿Qué pasa cuando conozco, por ejemplo, que una niña de 8 años, como el caso de Camila secuestrada, no voy con el jefe de la policía, voy con el jefe de plaza y a don Pistolas, a don Balas o a don Tablas le digo, señor jefe de plaza, ayúdeme usted a encontrar a mi hija? Y entonces, como esta narrativa le queda bien al crimen organizado, porque son los supuestos justicieros que cuidan al pueblo bueno, entonces es que el crimen organizado en muchas ocasiones permite que se hagan linchamientos para que en la narrativa de las narcomantas, tú estas que hemos visto en todos lados, que llegue el grupo criminal, el que sea, y dice, el grupo criminal tal no permite extorsionadores y no permite secuestros, no se tocan mujeres, se tocan niños. Qué conveniente que un linchamiento tan terrible como hemos visto, consecuencia de un crimen atroz como el secuestro y el asesinato de Camila, haya ocurrido en un municipio donde por supuesto que la policía municipal está rebasada porque está cooptada por el crimen organizado. Fíjate, rebasada, no sé, decía el titular de la Secretaría de Seguridad Local que hicieron lo que les correspondía, y también en otras declaraciones echaba la culpa a la madre de la pequeña asesinada, desaparecida, por no cuidarla. Es decir, estamos viendo aquí todo mal, Oscar, todo mal. Un lugar en donde una niña es víctima de estas atrocidades, en donde la población hace justicia por propia mano, el pueblo bueno, en donde llega la autoridad. Y en los autos de la autoridad vemos estas imágenes también desgarradoras de los golpes, del linchamiento, hasta matar a una mujer por lo pronto. Ausencia total de Estado de Derecho, porque además se dice que eso sucedió y que en la bolsa estaba la pequeña y que no hay una sola investigación. Y solamente está el pronunciamiento oficial de la Fiscalía que leímos hace un momento, y lo demás son dichos de la gente, de los pobladores y de las autoridades dando entrevistas. Hoy no sabemos realmente cómo está el caso armado, no sabemos qué fue lo que pasó. La realidad es que, sin justificar al pueblo de Taxco, entiendo esa furia. Llevan años sometidos a una incapacidad de pelear contra los criminales y contra el delito. Se les presenta esta atrocidad. Y al parecer, insisto, todo indica que los presuntos asesinos no están vinculados con el crimen organizado. Son blancos fáciles. Y entonces viene un desfogue de rabia, de años de no tener justicia, de que la policía es inoperante, de que el Estado no resuelve las necesidades mínimas de seguridad. Lo vimos a principios de año, querida Elisa, no había transporte público en Taxco. La gente tenía que caminar largas distancias porque las combis no daban servicio, porque el cártel local tenía amenazados a los transportistas. Recuerdo cuando estaba el alcalde en España y se fue, Taxco, ¿no? En ese momento. ¿Qué promociona un municipio evidentemente cooptado por el crimen organizado? Es una policía municipal que además hace todo mal. Déjame decirte, en las investigaciones que yo he hecho sobre el rol de las mujeres en grupos de secuestradores,
En México no hay mujeres que lideren bandas de secuestradores, 1 o 2%, el resto son hombres. Y en muchas ocasiones, cuando las mujeres están dentro de una banda criminal que encabeza un hombre, que es su pareja, que son sus hijos, que es su abuelo, muchas veces están ahí porque están obligadas. Imagínate qué tipo de violencia familiar, doméstica, puede ejercer un hombre que secuestra y mata a una niña de 8 años. No estoy exculpando, por supuesto, a quien sea la presunta responsable de este crimen, pero hay que entender que las mujeres en el delito de secuestro cumplen roles, muchas veces son obligadas por los hombres de su familia a participar, a las que además se les dan roles clarísimos de género, se les obliga a cuidar a la víctima, a cocinarle, a darle de comer, y muchas veces ellas son también víctimas secundarias. Muchas organizaciones civiles han exigido que haya sentencias con perspectiva de género para las mujeres acusadas de secuestro porque viven una violencia muy particular. Hoy no podemos acercarnos a esa realidad, no podemos explorar esa posibilidad, porque lamentablemente todo falló y la presunta responsable de esa atrocidad hoy está asesinada y fue asesinada a metros, a centímetros de una policía que tenía que rescatarla y después, perdón, porque en México sigue siendo un país supuestamente Estado de Derecho, llevada a las autoridades, no llevada a una morgue. ¿Qué viene, Óscar? Porque es esto más la extorsión en Veracruz, lo que estamos consignando, esto y muchas cosas más que no nos alcanzan los espacios de noticias y información que nos va llegando de los distintos estados, de las atrocidades que suceden diariamente en nuestro país. Híjole, ¿qué nos queda? Yo creo que nos queda por un lado pensar que solamente la presión ciudadana va a poder hacer que estos malos funcionarios que hicieron un desempeño terrible no tengan la cara para pararse frente a la gente y salir a decir que actuaron conforme a la ley, que hicieron su trabajo, que el resultado de que hoy tengamos una niña asesinada, una presunta responsable asesinada, 2 presuntos responsables linchados a punto de morir en un hospital, un pueblo enardecido, pero además al mismo tiempo ya desfogado para que vuelva a ser sumiso ante el crimen organizado, eso para ellos les parece que es un resultado que va acorde a un buen trabajo de servicio público, imagínate. Y linchamientos en este país en donde hemos también consignado que en muchas ocasiones además la gente se prende y puede linchar y asesinar a quien sea. Lo vimos en Puebla con un joven que no tenía nada que ver y dijeron es pederasta y va contra los está robando niños. No, y no tenía nada que ver. Recuerdo el caso de unos encuestadores, ¿te acuerdas? Los encuestadores. Hoy, por ejemplo, muchas de las personas de Telmex que van a hacer levantamiento de los teléfonos de algunos negocios para hacer directorios, van prácticamente con escolta o van con terror, porque pueden ser víctimas justamente de una turba. Y una de las características, decía Elías Canetti, este filósofo, que una de las características de la turba es que una vez que arranca, se vuelve estúpida. Se vuelve irracional, no hay capacidad, y no digo estúpido al pueblo de Taxco, lo digo en general, cuando irracional. Es irracional, la turba se vuelve irreflexiva, y si dicen, y allá está el otro culpable, van sobre el otro, aunque sea o no, o sea culpable, es el reflejo de una descomposición. ¿Qué historia estaremos contando, querida Elisa, si en Taxco no se hubiera permitido que el crimen organizado cooptara a la policía municipal, que la gente tuviera confianza en los uniformados que están en la zona, que pudieran decirle, esta es la situación y queremos su actuación inmediata, y que los policías tuvieran un protocolo de actuación para desplegar a la multitud, acercarse a los presuntos responsables, extraerlos con rapidez e inteligencia, ponerlos a disposición de las autoridades y entonces sí empezar a pensar, ¿cuál fue la actuación de la mujer? ¿Quién actuó? ¿Quién fue el que ordenó el secuestro de Camila? ¿Cómo prevenimos que vuelva a suceder? Y cómo entonces damos incentivos a los servidores públicos para que repitan las buenas actuaciones. No hay en este momento eso. Y hoy, lamentablemente, el pueblo de Taxco no solamente está de luto, enardecido, sino que además, una vez más, se le adeuda verdad y justicia. Querido Óscar, vamos a seguir platicando de todos estos temas, de tus investigaciones. Traes también ahí una investigación que vamos a conocer
Sí, mañana, se publica mañana, es una droga en África muy poderosa, le llaman el fentanilo africano, que en México es un medicamento que cualquiera puede conseguir en una farmacia, menos de 100 pesos, y evidentemente esta situación ha hecho que se prendan alertas en los organismos internacionales de que grupos, cárteles en México estarían detrás del suministro de esta droga, lo que llaman la droga de los yihadistas, en países en África, a través de una ruta que atraviesa Colombia, Brasil, Nueva Guinea y Nigeria. Imagínate además ya todas las rutas que están tomadas. En fin, gracias, Oscar. Muchas gracias, querida Elisa. Con gusto mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y pese a la violencia que se vive en Ocosocuautla, Chiapas, la iglesia sí celebrará la Semana Santa, pero con horarios modificados. A pesar de la violencia generada por dos grupos criminales antagónicos en el municipio de Ocosocuautla, Chiapas, la Iglesia Católica continuará con la celebración de la Semana Santa, pero esta vez con horarios modificados en al menos 22 de las 62 iglesias. Ahorita estamos haciendo un discernimiento junto con el Consejo Parroquial. O sea, no pretendemos cerrar, no pretendemos hacerlo privado, pretendemos hacerlo público, como siempre se ha hecho. Lo que sí hemos considerado es de que en los horarios que teníamos que hacerlos un poquito más temprano. Se tenía previsto que actividades como el Sábado de Gloria culminaran cerca de la medianoche. Sin embargo, debido a la jornada violenta de lunes, se llevarán a cabo entre las 18 y 21 horas. Muchos de los feligreses aún recuerdan el terror por el que pasaron. La gente asustada, la gente temblaba de lo que estaba pasando, pues, porque era, vuelvo a repetir, no es lo mismo estar acostumbrado en esa situación como en el norte, van a verlo aquí realmente con tus propios ojos. La gente pues temblaba de miedo y los policías pues se fueron a vestir de civiles con tal de que no los pasaran a traer. Para evitar poner en riesgo a la población, algunas misas se han llevado a cabo a puerta cerrada y se han transmitido de manera virtual. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Hasta principio de año, los municipios de la zona sierra, fronteriza y selva eran las afectadas por la lucha del territorio de los grupos delincuenciales, pero la violencia alcanzó a la región metropolitana. Esperemos en Dios que las cosas puedan mejorar y pues podamos vivir no solamente esta semana, sino vivir pues bien, en paz. Las autoridades instalaron una base de operaciones mixtas sobre la carretera panamericana a la altura del crucero Llano San Juan. Desde ahí, las fuerzas federales y estatales vigilan el flujo vehicular. A pesar de eso, comerciantes prevén pérdidas económicas. Se desmadró así de fácil porque realmente pues la situación de las gentes que tienen necesidad de ir a comprar, ya no van a salir pues, y no hay quien nos apoye realmente. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Hacemos una pausa. Al regresar murió Juan Carlos Montes de Oca, un hombre muy cercano al candidato a la gubernatura de Chiapas por Morena. Una pausa y volvemos. Diputado federal con licencia Juan Pablo Montes de Oca, luego de que se desplomó la avioneta en la que viajaba. El accidente ocurrió alrededor de las 3 de la tarde, cuando la avioneta que había despegado de Tuxtla Gutiérrez y que tenía como destino el aeropuerto de Palenque, se estrelló en una zona montañosa del municipio de Salto de Agua. Junto con el diputado, 5 personas más murieron, entre ellos su esposa y sus hijos. Juan Pablo apenas había sido nombrado coordinador de operación política del candidato a la gubernatura de Chiapas por Morena, Eduardo Ramírez. Al respecto, Eduardo Ramírez publicó en sus redes, textual: escribo estas palabras con el corazón roto, devastado. No logro asimilar la partida de mi gran amigo, mi hermano Juan Pablo Montes de Oca, su esposa y sus hijos. Esta tragedia me ha dejado una profunda tristeza, un hueco en el alma. Juan Pablo, me quedo con todas las pláticas y coincidencias. Te extrañaré, pero sé que desde donde estás
nos acompañarás en este proyecto que es tuyo y que en tu memoria y de tu familia seguiremos rugiendo. Hermano, vuelen alto, descansen en paz. Jonathan González, te encuentras allá en Chiapas con más información de este accidente. Buenas noches. Elisa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, en los últimos minutos se ha actualizado la lista de las víctimas mortales, las cuales asciende ya a 8 personas. Y justamente como tú ya lo mencionabas, además del diputado federal con licencia, se suman pues su esposa, sus 2 hijos, así como su hermana y sus 2 sobrinos. En este sentido, pues las autoridades federales han desplegado ya un operativo en esta zona donde ocurrió el accidente para llevar a cabo el rescate de los cuerpos, debido a que precisamente pues se ha dado a conocer que se presume que la aeronave era propiedad de las autoridades federales. Asimismo, comentarte que pues lamentablemente su señora madre se encontraba pues vacacionando fuera del país. Sin embargo, en estos momentos pues ya está viajando hacia el estado de Chiapas para poder pues recibir el pésame de los políticos y también, por supuesto, del candidato a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Hoy por la noche se prevé que pues las autoridades lleven a cabo la necropsia de ley y también el peritaje de esta aeronave para justamente tener con certeza la causa de este accidente. En estos momentos, pues los nombres de las víctimas, como ya lo mencionábamos, son Juan Pablo Montes de Oca, Guillermina Rincón, quien es la esposa del político, así como Sofía Montes de Oca, hija de Juan Pablo, Pablo Junior Montes de Oca, Rosalía Montes de Oca Avendaño, ella es la hermana, así como Daniela Molina Montes de Oca, la sobrina, Eduardo Molina, hijo de Rosalía y también sobrino de Juan Pablo, y el capitán Roberto Villanueva Valdés, quien era el piloto de esta aeronave. Elisa, este es el reporte que tenemos por el momento. Te agradezco la información puntual, Jonathan. Muy buenas noches. Muy buenas noches, seguimos atentos. Y ayer fue difundido un video de mujeres policías de Campeche donde rechazan haber sido víctimas de violencia y malos tratos por parte de la secretaria de Seguridad Marcela Muñoz y de los mandos policiales del estado, lo cual desató desde hace varios días manifestaciones de policías y ciudadanos en contra de la secretaria de Seguridad y la gobernadora Laida Sansores. No se dejen engañar a los compañeros que están del otro lado. Estamos del lado de la legalidad. Aquí no hay partidos, aquí no hay a favor de un partido, no, aquí estamos del lado de la legalidad. No hemos recibido ni un peso, ni nos están pagando de más, ni por hacer este video, ni por venir a este lado. No nos amenazaron por venir, no nos amenazaron por hablar mal de los mandos. Estamos aquí por voluntad propia y en lo personal nunca hemos recibido un maltrato por parte de la maestra Marcela, del comandante Yosafat y todos los que han sido acusados. He sido amenazada, he sido violentada. Soy parte del grupo de Mujer Valiente y es triste observar, escuchar que las compañeras con las que en un momento dado formamos un grupo, el día de hoy esté siendo amedrentada por ellas. Bueno, por su parte, otras mujeres policías señalaron que esto que vimos son testimonios falsos, los del video de ayer, y quien habla, por ejemplo, no estuvo en el operativo fallido del penal de San Francisco Cobén, en donde fueron vejadas. Señalaron que, aunque están cansadas y con secuelas, van a seguir adelante hasta que haya justicia. Es una pena que se preste a este tipo de situaciones. Queda claro que ella ni siquiera ingresó el día que hubo el operativo fallido. Ella no vivió lo que todas nosotras aquí vivimos. Como podrán ver, no nos tapamos la cara porque estamos luchando por una causa justa y legítima. Por parte de nosotros, de Mujer Valiente, sí hemos recibido agresiones y malos tratos por los altos mandos. E incluso la misma compañera le realizó una tarjeta informativa a los altos mandos por los malos tratos que recibió.
La Fiscalía General de Michoacán informó que el regidor municipal de Cotija, Arnulfo García Figueroa, fue privado de su libertad desde el pasado 7 de marzo, pero hasta el día 26 se presentó la denuncia y emitieron su ficha de búsqueda. El funcionario municipal fue sacado de su casa por un grupo de desconocidos, por lo que las autoridades se encuentran interrogando a personas cercanas a la víctima para recabar pistas y realizar recorridos en puntos de la región. Hoy, hace 13 años, el asesinato de 7 personas en Morelos, entre ellas Juanito, el hijo del poeta Javier Sicilia, dio nacimiento al movimiento por la paz con justicia y dignidad. Ante el altar a las víctimas en la entrada del Palacio de Gobierno en Cuernavaca, el también poeta y escritor dijo que nada ha cambiado pese a las promesas de los gobiernos. En un pronunciamiento, el movimiento también señaló que todos los partidos en México son negocios oscuros de camarillas criminales cuya única preocupación es conseguir votos para seguir administrando el infierno que crearon y que sexenio tras sexenio ahondan. Estamos hartos. Resuelvan el problema de las víctimas, resuelvan el problema de la seguridad del país. Una de las armas es no violentas fundamentales, sería no ir a las urnas. Pero para eso se necesita altura política y dignidad. Cuando vayan a las urnas, ¿por qué cártel van a votar? Porque en las urnas están los cárteles, de uno o de otro lado. Y de eso estamos hasta la madre ya, y por eso no vamos a hacer ese camino. Estamos en una resistencia en las márgenes, como lo están haciendo los zapatistas, como lo están haciendo otras. La reserva moral de este país. Votar por Morena y votar por el PRI, votar por el PAN, por el PRD, por el PT, es votar por el crimen organizado. Javier Sicilia, líder y fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Gracias por acompañarnos, Javier. Buenas noches. Buenas noches, Elisa. Buenas noches al auditorio. Muchas gracias por la entrevista. Javier, 13 años del asesinato de Juanito, de sus amigos, en donde pues siempre vemos estas historias de criminales bajo el amparo del poder de las autoridades. ¿Y qué ha cambiado? Fueron muy duros y muy claros a la vez en el posicionamiento que publicaron el día de hoy, Javier, y con esas palabras durísimas. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para los mexicanos y las mexicanas? Pues más indefensión por lo que podemos ver, por el diagnóstico, por lo que está sucediendo en el país, y una espiral de violencia y de horror descendente, pues, ¿no? O ascendente, como se quiera ver. De todas formas es una espiral de horror. Y pues 13 años y tenemos casi 500,000 de muertos, 100,000 desaparecidos según las cifras oficiales, y siguen desapareciendo, masacres por todos lados. Bueno, y lo que viene, pues no augura nada bueno, ¿no? Es decir, estas luchas, como dije, partidistas, lo único que están haciendo es llevar la violencia a lugares donde realmente no deberían suceder, que son verdaderamente la clase política, la vida de la nación, la vida de la gobernabilidad. Entonces, lo que nos puede augurar es más ahondamiento del infierno, y esta espiral descendente o ascendente, como quieran mirarla, más profunda, ¿no? El infierno puede ser tan hondo y tan ancho como lo permitamos la ciudadanía, y ese es nuestro diagnóstico, ¿no? Y por eso no vamos a ir a convalidar a nadie, ¿no? Porque lo que está detrás de los partidos y de los candidatos, pues es simplemente lo que ya sabemos, ¿no? Una colusión del Estado y una penetración del Estado por parte del crimen organizado. ¿Podría alguna persona en un país presidencialista que tiene, bueno, la palabra lo dice, ¿no? Esta concentración de poder, de facultades, hacer una diferencia, marcar algún camino independientemente de la estructura de partidos, o exigirle a la persona que llegue lo que se exigió a los anteriores,
que por cierto, algunos habían prometido en campaña que irían por el camino de la justicia transicional, de la creación de las comisiones de la verdad, de estar con las víctimas, de la colaboración internacional con también lo que ha firmado y con lo que se ha comprometido el propio gobierno, el propio Estado mexicano en tratados internacionales, y nada de eso ocurrió o ha ocurrido. ¿Se puede vislumbrar alguna luz, un cambio, dependiendo de la persona que llegue? Pues no, por lo menos no está en sus agendas, ¿no? Y no hay tampoco una propuesta de unidad nacional, ¿no? Es decir, un proceso de justicia transicional debe de ser el proceso de la nación como prioridad, sobre todo en las condiciones de violencia y de impunidad que vive este país, y con comisiones de la verdad, como dices bien, y mecanismos de justicia, como dices bien, apoyados por la comunidad internacional y deslocalizados del Estado. Es decir, quien debe llevar esto a cabo no es el Estado debe apoyar, sino los ciudadanos, ¿no? Y ciudadanos de una intachabilidad moral a nivel público. Solo así se puede trazar una buena ruta, pero parece que no hay ninguna voluntad política, ¿no? Ahí estamos viendo esa agenda que presentaron, ¿no? Que es como una continuación de las agendas que presentó el Movimiento por la Paz con los candidatos anteriores y los del pasado. Y pues ahí está, ¿no? Claudia Sheinbaum dice que el país está a todo dar, los otros, como siempre, dicen que sí, que lo asumen y asumen los compromisos, pero a la mera hora traicionan y se vuelve la prioridad, quién sabe cuál, dentro de una agenda nacional, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros no vemos ninguna luz hacia adelante, ¿no? Y con partidocracias absolutamente tomadas por el crimen organizado o impotentes ante el crimen organizado. ¿Y tú cómo estás, Javier, a 13 años del asesinato de Juanito? ¿Cómo está Javier y cómo está el poeta que dejó de escribir y así lo anunció, a quien de pronto leemos, escuchamos, como en estos momentos, en algunas entrevistas, pero ¿en dónde estás? ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy triste, muy indignado, ¿no? Y bueno, trabajando, como decimos, en las periferias, en la resistencia. En mi caso, bueno, escribiendo para Proceso, haciendo algunos ciclos con la perspectiva de la crisis civilizatoria y la problemática que estamos viviendo en la universidad, en la UNAM. Pues en la resistencia, donde podemos apoyando a las víctimas, donde podemos, y pues en las márgenes, ¿no? Como decimos, la reserva moral del país está ahora en las márgenes, resistiendo los embates y la inoperancia y la perversidad del sistema político y del Estado. Pero con mucha tristeza y mucho enojo, ¿no? Pues no se puede estar de otra manera sino triste y enojado, ¿no? Sí. Te mando un fuerte abrazo a ti, a todas las víctimas del país, a las madres, a los padres, en fin, bueno, esta resistencia y este resquicio moral que ojalá nos sumemos cada vez más personas, porque por ahí es donde al parecer podría haber un cambio de rumbo a la violencia que se vive en México. Gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Abrazo. Otra de las víctimas del sistema es Alejandra Cuevas Morán, quien fue perseguida, usted recordará, por su pariente político Alejandro Gertz Manero y fue encarcelada injustamente. Bueno, hoy recordó, un día como hoy fue liberada, su segundo aniversario de liberación, y publicó este mensaje. En los últimos 2 años he observado, al igual que todos ustedes, la corrosiva descomposición causada por la corrupción y la impunidad. Alejandro Gertz Manero, con su creciente poder y agresividad, se ha consolidado pese a sus delitos, convirtiéndose en el gran elector.
La presencia de jueces corruptos como el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra, y operadores de mi encarcelamiento como la exfiscal Ernestina Godoy, sigue siendo una triste realidad. Bueno, parte de lo que dijo y pues sí, recordamos en la actualidad, pues esto es lo que hacen los que estuvieron involucrados en este caso. Alejandro Gertz Manero, quien acusó a las víctimas, sigue siendo titular de la Fiscalía General de la República, él sigue ahí. Ernestina Godoy, quien pues inventó este delito que no está en el Código Penal, ahora es candidata al Senado por Morena. Estuvo también ahí presente en toda esta trama Arturo Saldívar, quien era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien Alejandro Gertz Manero le pidió que atrajera el caso. Bueno, y a lo largo del tiempo y de este proceso, de este encarcelamiento, ahora Saldívar está en el equipo de Claudia Sheinbaum. Alejandra Cuevas, a quien veíamos en el video, está exiliada por su seguridad. Y su madre, Laura Morán, quien era la pareja de Federico Gertz Manero, el hermano del fiscal general de la República y a quien acusó y persiguió durante mucho tiempo Alejandro Gertz, Laura murió. Y un tribunal de Jerusalén dio luz verde a la extradición a México de Andrés Ruemer, acusado de abuso sexual en nuestro país. La Embajada de Israel en México informó que se adoptó la posición del Departamento Internacional de la Fiscalía del Estado para esta decisión. Ruemer permanecerá en prisión domiciliaria bajo vigilancia electrónica hasta que sea extraditado. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Embajada de Israel notificó del fallo a favor sobre la solicitud de extradición de Ruemer, pero aún no concluye el proceso, pues tiene 30 días para apelar la decisión ante la Suprema Corte de Israel. Destacó que es un avance positivo porque los cargos presentados por México contra Ruemer por abuso sexual agravado fueron aprobados, y recordó que Israel y México no tienen tratado de extradición, por lo que todas las acciones se sustentan en la ley internacional sobre la materia. En México, Andrés Ruemer, usted recordará, ha sido acusado por decenas de mujeres por abuso sexual y violación con un modus operandi similar en la mayoría de los casos. En total son 61 mujeres quienes lo denunciaron por haberlas llevado con engaños a su casa de la colonia Roma para exigirles favores sexuales, valiéndose de sus influencias. Una pausa y volvemos. Que ayer el presidente López Obrador habló de un posible golpe de Estado técnico en las próximas elecciones. Este jueves la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, negó que esto pueda ocurrir. Nada más que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo. Pero además, imagínense ustedes, tocó madera, solo que la irracionalidad, ¿no?, nos llevara a una situación extrema que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres. Con respecto al golpe técnico que plantea a su vez la Presidencia de la República, pues bueno, esperemos que eso sea imposible de realizar. Nosotros estamos trabajando en lo que nos toca. No hay nada que se esté gestando en el instituto en contra del proceso electoral. Es nuestra materia, es nuestra atribución, es nuestra responsabilidad y así lo vamos a hacer. Y en la sesión del Consejo General del INE de hoy, el tema del mal uso del logo institucional por parte de Xóchitl Gálvez volvió a generar discusión.
Andrés Manuel no realizó hoy su mañanera, pero sí respondió a través de sus redes al presidente argentino Javier Milei. Ayer le informamos lo que dijo Milei en una entrevista para CNN en español en contra de López Obrador. México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han tenido palabras muy duras con usted. Es un halago. Es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Bueno, y Andrés Manuel contestó en sus redes sociales en relación a estas declaraciones. En un momento más lo veremos porque hizo también, ahí está, dice: Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto, todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia. Postdata, abrazo a Gustavo Petro. Estos fueron los elementos que puso el presidente López Obrador. Por su parte, Gustavo Petro también respondió en sus redes sociales, puso: gracias Andrés Manuel López Obrador, creo que Milei busca destruir o al menos aplazar el proyecto de la integración latinoamericana. Hoy el pueblo argentino sufre y la pobreza aumenta. La promesa de Milei de repetir el sistema neoliberal de hace 30 años puede ser un fracaso anunciado. Su tesis en el mundo, que ha visto hoy cómo el neoliberalismo llevó a agudizar la crisis climática y a ponernos al borde como especie de la extinción, no es acertada. El pueblo argentino es el que debe discutir estos asuntos y decidir. Una pausa y volvemos. Luego de las manifestaciones en Mazatlán por las nuevas regulaciones para bandas de música, hoy llegaron a un acuerdo con las autoridades. En el puerto de Mazatlán se seguirá escuchando la música de banda. Tras enfrentar la amenaza de ser retirados de las playas y áreas turísticas, los músicos alcanzaron un acuerdo con autoridades municipales para asegurar el derecho de seguir tocando su música. Ahora sí, ya que se resolvió todo, chambear. Pues muchas gracias. Pues, no tenemos palabras. No tenemos palabras, se sintió el apoyo machín hasta de los turistas. También gracias a ellos pues se logró. Se estableció que los músicos pueden tocar en la zona costera hasta las 10 de la noche y después de esa hora solo estarán en espacios específicos hasta la 1 de la mañana. También se acordó que aquellos músicos que aún no hayan obtenido el gafete necesario para trabajar puedan hacerlo sin contratiempos en Oficialía Mayor del Ayuntamiento. Quedamos con la mayoría de las personas y quedamos con el municipio y el sindicato que íbamos a obedecer las cuestiones de los horarios, respetarlos, no trabajar después de las 10, así como también tratar de ser prudente en la cuestión del sonido frente a los hoteles y todo ese rollo. Pues la verdad sí quedamos todos conformes y esperamos que todo funcione mejor. Después de las protestas, la mayoría de los visitantes están conscientes de que la banda es un elemento distintivo de Mazatlán y consideran que sin ella, el puerto no sería lo mismo. Si no hay banda en la playa, en Mazatlán, haz de cuenta que no es Mazatlán. Ya ve que no querían que hubiera banda y ya se pusieron en huelga, pero aquí estamos disfrutando sanamente, tomando cerveza tranquilo con los amigos. Si vienes a Mazatlán, a la playa y no oyes tronar la banda, haz de cuenta que no viniste. Esta música cautiva tanto a chicos y grandes del norte y del sur. Que no deberían de quitarla porque está muy chida. Sí, yo también les apoyo a las bandas. Sin ellas no se pone bueno aquí, ¿verdad? Necesitamos las bandas aquí que toquen para que se ponga bien. Pues yo pienso que pues es lo de aquí, ¿no? No tendrían por qué venir a imponer algo que ya está aquí, es una cultura. A mí me agrada, digo, a la gente que no le agrada, pues que no venga. Me gustó mucho, aparte yo siento que es como fuente de ingresos de muchas personas de aquí. Para los músicos Bueno, qué bueno, llegaron a un acuerdo. Hasta aquí la información. Los espero mañana en este espacio de noticias. Buenas noches.